Muy bien, y volvemos ahora a la misma planilla que estamos haciendo, este primer ejercicio, y vamos a aprender a justamente a agregar algunas nuevas funciones. En este caso, de paso que vamos a aprender a agregar algunas funciones, vamos a aprender a manejar algunas cuestiones del aspecto de la tabla, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero entonces, ya tengo esta planilla de gastos del hogar, ¿sí? Con la descripción rubro por rubro, con el total de gastos por mes, y a la vez, al agregarle los ingresos, pude calcular mi capacidad de ahorro, ¿sí? Pero en este caso me interesaría, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer, sacar o agregar digamos, algunos nuevos ítems. Por ejemplo, un promedio de gastos, ¿sí? Hasta el día de hoy. Por lo tanto, necesitaría un poquito más de espacio. Yo me voy a alejar un poco con el zoom, ¿sí? Pero lo importante en este caso es que, ahí, bueno, me alejé demasiado, es que en lo posible siempre traten de mantener en pantalla la parte significativa de la hoja de cálculo que nosotros queremos usar. Y si no, por supuesto, tenemos las barras de desplazamiento que me permiten moverme dentro de la hoja, ¿sí? Más arriba, más abajo, para ver lo que no se ve en un solo golpe de vista. Ya el título no me interesa tanto, igual de todas maneras lo tengo en el título del documento, así que podría bajar aquí. Bueno, entonces me interesaría acá hacer, justamente introducir una nueva función, que en este caso sería el promedio, ¿sí? Y el promedio, vamos a poner de gastos de cierto rubro por mes, voy a ponerlo en este caso aquí, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo calcular el promedio? Hay dos formas. Una sería de forma manual, pero la otra, más sencilla, es ir de nuevo a la función o a las funciones rápidas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente con el botón de autosuma, pero que al costadito tiene una pequeña flecha, un indicador de lista desplegable, que cuando lo toco me va a mostrar otras opciones. Y la segunda, fíjense que aparece acá, es la función promedio. ¿Qué hace promedio? Bueno, básicamente esto. Va a sumar el total de cierta cantidad de celdas, de cierto rango, y lo va a dividir por la cantidad de celdas que sea. Por ejemplo, en este caso, suma todo esto y lo divide por la cantidad de celdas que son. Ahora, sin embargo, fíjense que vamos a aplicar lo que aprendimos ayer. Miren que acá, cuando me aparece en pantalla una fórmula y ya no tengo lugar para verla porque se me acaba la pantalla, el programa la acomoda, ¿sí?, para seguir viéndola abajo. En este caso el rango es C4, desde acá hasta K4. Ahora, sin embargo, yo no puedo promediar el total, lo que quiero es el promedio de los meses. Entonces, vamos a aplicar lo que aprendimos ayer, ¿sí? Mientras yo acabo de elegir la fórmula promedio, pero todavía no está funcionando. Acuérdense que me muestra cualquier función la famosa fila de hormigas que indica la selección de qué celdas estoy usando, y luego, entonces, y ese mismo rango me va a aparecer con un sombreado de selección adentro de la fórmula que se está armando, en este caso acá. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer, en este caso, es si estoy de acuerdo con este rango que quiero promediar, le voy a dar Enter. Pero como el total de rubro me va a crear una distorsión en el promedio, porque me lo va digamos, no va a ser fiel, porque total por rubro no es un mes, yo lo que quiero es promediar el gasto mensual, entonces voy con el puntero y, acuérdense, siempre desde el centro, selecciono, arrastro con prolijidad para no salirme de los carriles, el rango adecuado que yo quiero promediar. Al hacer esto, hago Enter, y aquí tengo entonces el promedio. Fíjense que entonces no necesariamente cuando aplicamos una función
tenemos que tomar todas las celdas que nos ofrece, porque en este caso el total por rubro me daría una diferencia, una distorsión en el resultado que no se ajusta al promedio mensual, por ejemplo, de gastos en este rubro. Y del mismo modo que, que les mostraba la vez pasada, como ven, esta función, esta celda tiene una función promedio. Queda marcado acá, queda marcado también en la barra de fórmulas, y del mismo modo que hicimos con los totales, podemos estirar esta fórmula para abajo hasta encontrar el último rubro de los 9 que pusimos en los rubros de gastos, ¿sí? Muy bien, ahora fíjense que ha aparecido algo también un poquito curioso, si se quiere, ¿sí? En la forma que aparecen los números ahí, ¿sí? Y es lo que les quiero mostrar acá. Fíjense entonces, acá el promedio, como toma una serie de valores, en este caso son el valor de 8 meses, y los divide por 8, es probable que no des un número entero. Y de hecho me están marcando, fíjense que aparecen en el primer resultado un decimal, en el otro 5 decimales, en el otro aparece un número entero, en el otro nuevamente 5 decimales, un número entero, 3 decimales, y así sucesivamente, no se ajusta o no coincide la cantidad de decimales. Bueno, ¿por qué? Básicamente porque las celdas, cuando nosotros cargamos un valor numérico, o incluso calculamos el resultado de una fórmula o una función, tienen un formato, ¿sí? Este formato, en general, va a estar estipulado. Ahora les digo dónde, fíjense. Vamos a mirar acá, ¿sí? En el menú inicio, vamos a tener el grupo fuentes y el grupo alineación, ¿sí? Que tienen herramientas, algunas muy similares a lo que vimos en Word. Las otras las vamos a explicar oportunamente. Y el tercer grupo es el grupo número, ¿sí? El grupo número del menú inicio número, justamente me señala qué tipo de formato tiene el número que yo introduzco, ¿sí? Hay distintos formatos, por supuesto, hay diferentes formatos. En general, valga la redundancia, el formato por omisión, si uno no aclara otro, cuando uno introduce un número, el Excel le atribuye un formato general. ¿Qué quiere decir? Que meto números, que puedo meter decimales, en la cantidad que necesite. Ahora, yo en este lugar voy a ver que existen otros formatos que oportunamente usaremos, por ejemplo en monedas, porcentajes, etcétera, ya mires. Y también tengo acá dos botoncitos. Estos botoncitos que tengo acá, uno me sirve para, fíjense, aumentar los decimales y el otro para disminuirlos, ¿sí? De manera que quede parejo, digamos, el resultado visualmente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, dinero en una columna, es útil que todos tengan la misma cantidad de decimales, cosa que sí, en este caso visualmente, me queda claro a dónde está el número entero y a dónde el decimal. En esta presentación acá es mucho más difícil encontrarlo. Y esto da como una pauta distinta de cómo en este caso, o de alguna manera, una incomodidad del usuario para poder visualizar el contenido de una celda. De manera que lo que vamos a hacer es aprender también a ajustar el formato. En este caso acabamos, ven, de seleccionar el rango donde está esta función promedio y donde me devuelve el resultado, y a esta función, que es donde yo tengo decimales, voy a ir al menú inicio número, y lo que voy a ir haciendo es justamente disminuir decimales. Con este botón, el del lado derecho, cliqueo, y como en realidad había, en este caso, algunos resultados que tenían un decimal o 0, al disminuir directamente ya me lo dejó en número entero. Cuando hace esto, ojo, atentos, lo que suele hacer es redondear,
¿sí? O sea que si el decimal que tengo a continuación llega al coma 5, va a redondear el entero siguiente. Por ejemplo, fíjense acá dice 1596. Ahora, si yo uso el botón del otro lado, en otra dirección, y le voy a agregar un decimal, ¿sí? El decimal, en este caso, fíjense, puede dar como resultado que cambie un poco el valor del entero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el coma 5, fíjense, si le disminuyo el decimal, o lo saco, me lo redondea al entero siguiente, porque llegó a la mitad del entero, el coma 5. ¿Sí? En este caso, acá, como este es coma 4, no lo modifica. No, digamos, 96,4 no da para redondear a 97. Pero en este caso, el 37,5 lo redondea a 38. Entonces, ahí tenemos que tener claro que si nosotros estamos manejando dinero y tenemos que tener cierta precisión, por ejemplo, con estos datos, deberíamos, en realidad, usar 2 decimales, por lo menos en este tipo de rubros. ¿Por qué? Porque en general los 2 decimales, cuando estamos hablando de dinero, son los centavos, ¿sí? Que es la fracción mínima en la cual se puede dividir un peso. Igual un peso no vale nada y los centavos valen mucho menos, pero en este caso, una forma útil de hacerlo es esta. Fíjense entonces, con estos botones manejamos, ajustamos la cantidad de decimales. Y de esta manera tenemos también un resultado que es visualmente prolijo, pero a la vez fiel a la realidad de los números que esta planilla maneja. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí una cuestión. Y ya que estamos, vamos a aprender un elemento más y una cuestión más de aspecto. Y con esto cerramos. El elemento importante es este. Fíjense, esta columna, total por rubro, me queda como demasiado ancha para los valores que tengo acá. Tengo un montón de espacio sin usar, y visualmente yo podría meter las columnas de un modo más ajustado o apretado, sin dejar tanto lugar. Entonces, fíjense qué vamos a hacer. Yo en este encabezado es lo que hace que la columna sea ancha, porque son 3 palabritas que me ocupan un ancho significativo. De manera que lo que vamos a hacer, en este caso, es justamente tomar esta celda, ¿sí? Y vamos a ir a la opción que tenemos en el menú Inicio a Alineación, Ajustar texto. ¿Sí? Ajustar texto. ¿Está? Al dar la opción Ajustar texto, ¿sí? Yo voy a, en este caso, a reducir el ancho, ¿sí? de esta celda, ¿sí? Y voy a cliquear nuevamente. Reduzco acuérdense, con la línea que divide o que separa K de L, que sería la letra siguiente, y si veo que todavía el texto no está, digamos, demasiado ajustado, lo que hago es volver a cliquear acá en ajustar texto, y fíjense el resultado visualmente. ¿Sí? Excel prefirió, digamos, meter, ¿sí? El texto del encabezado en 2 niveles, ¿sí? En 2 niveles. Sigue siendo en la misma celda, ojo, estamos en la celda 3. Para eso, lo que hizo fue aumentar la altura de la celda, ¿sí? Todo para que pueda entrar mejor este encabezado y quede un poquito más apretadas las filas con sus resultados. De esta manera, entonces, con esta opción de ajustar texto, uno puede ir logrando que cuando tengo un encabezado demasiado largo no me ocupe tanto espacio en lo horizontal, sino que pueda justamente acomodarse a que visualmente lo pueda distribuir mejor en una columna menos ancha. Y ya que estamos, agregamos un elemento más. Fíjense, ¿por qué? Tal vez visualmente no queda muy prolijo que digamos, título, este encabezado total por rubro, quedó
en 2 líneas, mientras que el resto quedó aplastado, ¿sí?, abajo de digamos, de cada celda. De manera que lo que vamos a tomar es, vamos a aprender una herramienta de alineación. Yo voy a seleccionar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y también puedo, con la tecla, bueno, puedo seleccionar también estos otros, ¿sí? Y voy a ir al menú también inicio, fíjense, en inicio, en el grupo alineación, vamos a tener 2 alineaciones. Una, que estas son similares a las de Word, ¿eh? En este caso, izquierda, centrada y derecha, ¿sí? No existe el justificado. Pero vamos a tener otras alineaciones que son en lo vertical. Normalmente, fíjense, las alineaciones que figuran arriba, el cuadradito del texto, aparece pegado a la línea de base de la celda. Yo, en cambio, puedo ahora elegir alinear en el medio, respecto de arriba y abajo. Voy a clicar acá, y el resultado es que cada uno de estos encabezados van a tener, entonces van a estar no solo centrados respecto de derecha a izquierda, sino en el medio respecto de arriba y abajo, ¿sí? Para agregar o terminar como de definir o diferenciar, puedo utilizar en el menú inicio formato, ¿sí? Perdón, inicio fuente, agregarle todos los bordes. Obviamente se van a agregar solamente a esta selección, a estos encabezados. De manera que el resultado visualmente queda un poquito más fácil de leer y de identificar, ¿sí? Por último, ya que estamos, ¿sí? Fíjense, en prolijar este encabezado, me olvidé de la celda B3, donde tengo descripción o rubro, ¿sí? Vamos a desactivar la lupa. Y en este caso, ¿cómo puedo hacer para que este mismo formato o esta misma disposición aparezca en este encabezado? Bueno, para eso tenemos la herramienta que aprendimos también en Word, el famoso pincelito de copiar formato, que lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Voy a tomar la celda que está al lado, enero, ¿sí? Voy a copiar el formato, el botón copiar formato que está en el menú inicio portapapeles, y con el puntero con forma de brocha, pincel, voy a clicar encima de la celda destino, ¿sí? Y ahí entonces le acabo de pasar el mismo formato de aspecto, ¿sí?, a la celda B3 que tenía la B2. Y en este caso, como funciona copiar formato en Word, se hace una vez, ¿sí? Y una vez que se usó, se desactiva, salvo que haya hecho doble clic. Bueno, ahí tenemos entonces ya mejor y terminada y lograda esta primera hoja de cálculo de Excel. Será entonces hasta la próxima.